buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Movimiento Positivo de la Muerte. Estaremos conversando junto a importantes invitados acerca de la vida, el duelo y de la oportunidad de quitar a la muerte de todos los prejuicios. Movimiento Positivo de la Muerte. Dejamos con ustedes a su fundador, Simón Engel. Hola. Volviendo a los live del Movimiento Positivo de la Muerte. ¿Cómo están? Hoy día con un temón. Hola Gloria, qué rico tenerte acá. Hoy día estamos con un temazo que para mí ha sido muy cercano desde mi nacimiento. Un tema que a mí me importa mucho, del que queremos hablar en el movimiento, al que le queremos dar su espacio, y que me importa darle también el espacio a gente que quiere aprender de esto y gente que ha vivido experiencias, que ha tenido experiencias cercanas. Así que estoy feliz con el live que vamos a hacer hoy día, y muy conectado también con mi historia. Disponible aquí para compartir mi experiencia. Ojalá podamos compartir las experiencias de cada una y cada uno con sus comentarios. Y hola Mariana, hola Meche, hola chicas, qué rico que se están conectando. Y ahí se unió la Sofi, la vamos a invitar. La idea hoy día, todavía no llega tu nuevo angelito, no, mañana Gloria, mañana seré padre por cuarta vez. Así que estoy aquí feliz, cansado también, expectante, con hartas ganas de conocer al Mati y con hartas ganas de hacer este live también. Mañana te cuento cómo sale todo. No sé si te dije, a las 11:30 nace el Mati, nuevo integrante de la familia, que va a venir con toda la luz. Espérame, Sofía, ya te estoy haciendo entrar. ¿A dónde estáis? ¿Te me perdiste? Se me perdió la Sofi. Mándame una invitación, Sofi. Estoy medio carraspiento. Sofi, ¿estás por ahí? Toda esa psicoterapia. Ahí está, ya, ver. Toda esa psicoterapia. A ver ahí. Al fin lo desmitifiquen. Vamos a tratar, vamos a ponerle todo el empeño. ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? Hoy, ahí sí. Le puse empezar con cámara frontal y no Bueno. resulta. Pero estuvo bonito. ¿Cómo estáis? Qué rico verte de nuevo. Bien, súper bien, contenta, sí, contenta de que nos veamos de nuevo. Súper bueno. Contenta, así que muy agradecida de la invitación. Gracias a ti, gracias por invitarme también a hablar de este tema que para mí les contaba a las chiquillas y los chiquillos que es tan importante, que me toca tan de cerca, lo hablamos un poquito en el live anterior. Sí. Y para mí es muy importante que así como quiero abrir el tema de la muerte desde el movimiento, me importa mucho abrir el tema del suicidio, que le quitemos la parte oscura también, que le quitemos tanto el juicio y la culpa, y lo enfoquemos desde un lado mucho más amoroso y compasivo. Así que encantado de hacer este live contigo. Esa es la idea, que empecemos a hablar, que empecemos a desmitificar, que claro, que lo saquemos eso como del lado oscuro, como súper importante, un poco también lo que hablábamos la otra vez que nos encontramos, esto como de saquemos del lado oscuro eso también de hablar de la muerte con los niños. Esto pasa, esto sucede, entonces vamos como a sacar el velo un poco, ¿no? Absolutamente. Y súper agradecida también de tu generosidad, porque claro, te toca de cerca, entonces como que entiendo que también esa es otra manera de hablarlo, y hablar de nuestras experiencias creo que también es un tremendo aprendizaje, ir hablando de la propia experiencia para uno, pero también para los otros, ir compartiendo eso es demasiado importante porque se va generando red, nos vamos sintiendo acompañados también. Fundamental, y creo que el objetivo principal del movimiento es generar esta comunidad de personas que podamos compartir nuestras experiencias con libertad, sin el juicio de por medio, y donde nos escuchemos y aprendamos de cada una y de cada uno. Ese es el objetivo. Así que con el tema de hoy día espero que
bueno, qué rico todos las personas que se están conectando, sé que hace sentido, que es una necesidad, y la visión que te comentaba el otro día cuando estábamos hablando, para mí, bueno, yo he pasado por todos los estados, he pasado por la culpa, por la rabia, por tratar de buscar explicaciones donde muchas veces no las hay, y he aprendido también, poniéndome en el lugar de los demás, creo que lo hablamos también en el live anterior, como el suicidio de mi mamá no solo lo he podido vivir desde mi propio duelo, sino que he hecho unos ejercicios de tratar de vivirlo desde el resto de los integrantes de mi familia y poder intentar empatizar, ponerme en sus zapatos y tener una visión distinta, como 360 grados de esta bomba atómica que cayó en la familia. Y ese proceso ha sido muy bonito. Y con el trabajo del duelo hoy día ya la rabia no existe, la sensación de abandono no existe, la culpa no existe, el juicio no existe, y a la conclusión que llegué yo, muy acompañado también por mi papá, que nos ayudó mucho con todo esto, es que el suicidio es un tipo más de muerte. La gente se muere de cáncer, la gente se muere de COVID, la gente se muere en accidentes y la gente se suicida también. Y por lo menos, de nuevo hablando desde la experiencia, la sensación que tengo yo es que se puede prevenir, se puede tratar antes de que ocurra el suicidio, pero no siempre tiene los resultados que uno espera. Así como una persona que tiene cáncer, en algunas sirve la quimio, en otras no, depende del tipo de cáncer. Depende de cuán avanzado esté el proceso. En algunos casos podemos llegar al éxito de la prevención y en otros no. Pero esa es mi visión, eso en base a mi experiencia, y hoy día te tenemos a ti para que nos contés más desde una mirada más holística, desde la psicoterapia también, y desde cifras y desde cosas más desde tu expertise. Así que bienvenida y te regalo toda la palabra para que hables sin parar durante el día. Gracias, Simón, y gracias de nuevo por seguir como abriendo tu experiencia, que es un ejercicio súper generoso porque nos permite ir aprendiendo también y abriendo como nuevas posibilidades para procesar y para como posicionarnos frente al suicidio, que como tú dices es una muerte más. Y tal como hablamos del cáncer, hablamos del COVID, hablamos de los accidentes de tránsito, también tenemos que hablar del suicidio. ¿Ya? Y tal como se pueden hacer cosas para que, no sé, prevenir los accidentes de tránsito, para detectar a tiempo el cáncer, para prevenir el contagio por COVID, también podemos hacer cosas para prevenir el suicidio, detectar a tiempo el riesgo de suicidio, con lo mismo que dices tú, a veces va a resultar, a veces no. Pero para empezar a caminar en esto y que exista la posibilidad de que a veces resulte, tenemos que empezar a hablar, porque si lo silenciamos, es imposible, en el fondo, que empecemos a generar acciones, tanto desde lo individual, lo cotidiano, como desde la política pública, para poder prevenirlo. O sea, si no hablamos del cáncer y nadie supiera, como que, no sé, podemos hacer exámenes preventivos, autoexámenes, bueno, ahí nos quedamos y lo detectamos cuando ya está en fase terminal. Entonces es un poco como el mismo ejercicio. Y una de las, como paso 1, para decir, bueno, encaminémonos a develar esto y a decir cómo empecemos el camino hacia la prevención o hacia la detección precoz del riesgo suicida, es esto, es juntarnos a conversar, es hablar, es decir, el suicidio existe, esto pasa en nuestro país, pasa más cerca de lo que creemos a veces, pero el punto es que hay tanto prejuicio instalado ahí, como en nuestra carne y en nuestra cultura, que la gente muchas veces o lo oculta, omite, miente, se intoxicó con algo, no sé qué, tuvo un accidente. No tuvo un accidente, agarró el auto y fue y chocó decididamente, no sé, contra un árbol. Entonces, si vamos tapando, obviamente no podemos ir como entendiéndolo, qué es lo que pasa, qué es lo que se moviliza cuando una persona está con una ideación suicida, cuando planifica. Entonces, este es el primer paso. Entonces, ya en esta conversa me siento súper contenta porque yo estoy como bien comprometida con el tema de la prevención del suicidio desde hace mucho tiempo.
cuando tuve la oportunidad de hacer mi tesis de la universidad en suicidio, hace ya 10 años, un poco más. ¿Y por qué quisiste enfocarte en ese tema? ¿Por qué hiciste la tesis en suicidio? No por experiencia personal. No, ¿Te llamaba la atención? Porque era un tema que en general en la universidad no me lo hablaron, nunca. Digamos, yo estudié en la universidad los 5 años de carrera y además me mandé otros años de la misma carrera en otra universidad, estuve más o menos como 8 años dando vuelta y nunca me hablaron del suicidio. Nunca me dijeron, así se pregunta, así se indaga frente a una persona respecto a la ideación suicida. Entonces estaban ahí los temas dando vuelta y dije, bueno, aprovechemos la tesis para aprender algo nuevo, si voy a estar pegado un año en esto, o sea, y ahí descubrí un mundo. Eso te iba a decir, que yo me imagino que esto ni siquiera es un mundo, es un universo, y como lo hemos hablado tantas veces, tanto en la psicoterapia, en los temas de duelo, en cualquier tema, en los casos de la medicina y los pacientes, cada persona es un universo en sí misma. Entonces tratar como de aplicar toda esta teoría y las experiencias debe ser muy difícil, específicamente el tema del suicidio, porque tampoco debe haber tanto estudio, hay mucho por explorar todavía, yo creo. Tiene que haber mucho, pero hay demasiado camino por recorrerse. O sea, mira, en 10 años, desde que yo hice la tesis ahora, se ha abierto mucho más el tema, hay mucha más investigación, pero fue súper potente cuando yo empecé a investigar en ese momento, descubrir, por ejemplo, que había países en que tenían planes nacionales de prevención del suicidio así increíbles, como que llevaban años para poblaciones específicas, poblaciones generales, capacitaciones, una cantidad de recursos que estaban a disposición de todo el mundo. Yo les mandaba correos a Australia, les escribía y me respondían, porque les interesaba que se hiciera investigación. Y eso, bueno, en Estados Unidos, ¿para qué decir? La OMS tiene una iniciativa hace años que se llama SUPRE, que es Suicide Prevention, entonces, y está instalada. Y hace muchos años, el 10 de septiembre, se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Están pasando un montón de cosas y acá no sabíamos nada. Y me puse a investigar y descubrí que Chile tenía un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que se traducía en un PowerPoint de 8 láminas, 6 puntos. Escribí, me acuerdo, todas las Ceremis de salud. Una lo estaba aplicando en el sur. Nadie más. Y por supuesto, lo aplicaban porque tenían ganas, porque estaban pasando cosas en la comunidad, pero no porque existieran recursos, no porque los profesionales estuviesen capacitados. ¿Y desde ese momento que descubriste eso hasta ahora ha cambiado? Ha cambiado, sí, ya. Ha cambiado, pero en el fondo el otro día estaba revisando una información y creo que son 4 regiones en las que está instalado el programa. En las otras ni siquiera hay capacitación. Entonces sí. es muy potente. Ahora, sí. Dentro de yo hoy lo miro como dentro de las cosas buenas de esta pandemia, es que empezamos a hablar de salud mental, empezamos a hablar de estrés, empezamos a hablar de síntomas ansiosos, de estar desesperanzado, de estar agobiado, y eso ha generado efectivamente que desde la política pública se movilice un poco más el tema de los recursos. Entonces, si bien entiendo que ahora se está discutiendo como los ajustes al plan, cosas que se podrían hacer al Plan Nacional de Prevención del Suicidio, pero igual están apareciendo iniciativas, por último, como el Saludablemente, en el fondo, que es como, hay una línea a la cual llamar, publicaron un montón de materiales, entonces se ha visibilizado el tema tanto como entre nosotros, los comunes y corrientes, la sociedad civil, el tema de la salud mental y del bienestar integral en términos de la salud mental, pero también desde el Estado no queda otra, no le ha quedado otra. Entonces encuentro que eso ha sido un beneficio de la pandemia, empezar a abrir el tema. Sí, ahí justo la Silvia puso, la pandemia abrió muchos caminos. Efectivamente este es uno de esos. Y bueno, metámonos un poquito en el tema, porque lo que hablaba ahí antes, lo que hablábamos los dos, que esto es un universo, que cada persona es distinta y que además hay que enfocarse en distintas poblaciones, en edades distintas. Entonces ahí no creo que alcancemos a hablar tanto a nivel de tanto detalle, pero no, a mí sí, como contarle primero como de los datos.
Las cifras. Cifras, sí. 1997, ¿ya? 910 casos. 2000, 1473. 2019, 1906. Vamos subiendo, ¿ya? 2 años que fueron así potentes, 2008-2009, que se superaron los 2000 casos, ¿ya? Pero finalmente esto va en aumento, o sea, pensando que partimos con 910 desde que hay registro, a llegar a los 1900 en el 2019, que todavía es más una cifra que está como en revisión, ya no está cerrada esa cifra desde el Departamento de Estadísticas del Ministerio. Y llamativo, una baja que se produce el año 2020, que también está en revisión, ya. Pero desde el 2000, pensando en el 2000 como punto de referencia, el 2020 es el segundo año con menos casos, 1500, 1520. Cosa que de algún modo nos ha sorprendido, por lo menos a varios, y sí, muchos de los que hipotetizaban que iba a ser así como suicidio en masa. Y eso obviamente hace que se generen muchas preguntas y la necesidad de investigar. Eso como que nos sorprendió. Uno te genera hipótesis ahí como desde la intuición nomás, ¿ya? Pero hay que investigar eso de todas maneras. Lo que sí es súper consistente y que desde que hay registro se mantiene así y que es consistente lo que pasa acá con lo que pasa en el resto del mundo, es que de cada 4 personas que se suicidan al día, o sea, de cada 4 personas que se suicidan, 3 son hombres, 1 mujer. Esa es la proporción. Y sí, en general pasa que la gente pone esa cara que acabas de poner tú como de... Porque ahí hay un mito, po. Voy a ocupar un lenguaje que no me gusta, pero que sirve para describir el mito. Las mujeres son más histéricas, las mujeres hacen más estos shows. Eso pasa, po. Eso pasa. Pero mi cara fue, no por eso, fue porque... Ya. Pensando en el mismo tema igual, como por un nivel de presión que el mismo machismo que tan mal le ha hecho a las mujeres, le hace también al rol que tiene que cumplir este macho en la sociedad, que tiene que ser el sostenedor, el que no habla de sus emociones, y todo tiene que ver más con eso, como que sienten que no tienen por dónde, porque ellos tienen que... Eso es, que heavy, o sea, nunca lo había visto en ese detalle. Hay varios factores, pero y ahí es súper interesante porque efectivamente se refiere a eso, pero también eso nos muestra que los factores como de riesgo asociados a la conducta suicida no son solo individuales, sino que también tienen que ver con la cultura. Entonces, efectivamente, algunas investigaciones señalan que los hombres tienden, porque culturalmente, desde el machismo y la heteronorma, que es algo bien importante para la población LGBTIQ, también la heteronorma, como esto. Me encanta que nos vayamos pseudo desviado un poquito del tema, porque para mí este tema también es fundamental tocarlo en algún minuto, porque tenemos tantos temas para tocar, pero para mí es fundamental. El patriarcado, toda la cagada que ha dejado a tantos niveles, ¿cachai? Y aquí este es otro. Otra muestra, porque en el fondo, primero, los hombres no lloran. Y desde chiquitito. La niñita puede llorar, pero usted no llora, ¿ya? Y si bien ha ido cambiando, igual de repente se sale como de la guata, como que implica un grado de conciencia para poder ir transformándolo. Los hombres no lloran, entonces por lo tanto si estoy triste, me siento mal, desesperanzado, no lo voy a contar, obviamente. Menos voy a ir a buscar ayuda a un psicólogo, o sea, eso es para gente que está muy mal. Claro, eso para gente si yo no estoy loco. Pero ya, no, claro, pésimo. Y además porque, claro, hay que sostener la imagen del macho recio, la imagen del que provee. Entonces, te despidieron, estás angustiadísimo, es súper potente. Bueno, yo tengo un amigo del colegio muy querido, que ahora está viviendo en España, que su papá se suicidó por eso, porque era el sostenedor de la familia y se fue a quiebra y no lo soportó, tema económico. Claro, van confluyendo ahí diversos factores.
En el fondo, no, o sea, desde el análisis como y modelos explicativos de la conducta suicida, claro, hay ciertas corrientes psicológicas que te van a decir, no, es solo conducta, no, es solo biología. Pero el enfoque que hoy día como que emana de los organismos internacionales es el enfoque de los factores de riesgo y los factores protectores. Entonces, claro, también es un error, desde lo que yo te acabo de decir, pensar que esa persona se suicidó solo porque se fue a la quiebra. Claramente venía en la punta del iceberg, y en el fondo había una cuestión ahí acumulada claramente. Claro, pero son cosas que se van articulando en general. Claro, ahí no sé tampoco qué tan estudiado está, si hay gente así como suicida como que una cosa, alguien que nunca tenía por dónde pensar en esto y de repente una cosa muy puntual se lo gatilló, o siempre viene de más atrás, mucho más algo acumulado. En general, a ver, y eso tiene que ver como con la cantidad de factores de riesgo que se articulan, los factores detonantes que son como el que viene como a disparar. Porque hasta donde yo tengo entendido, esta persona quizás se lo guardó toda su vida, pero nunca tuvo conducta suicida antes, ni algún intento, ni nada. Era como completamente impensado que esa persona en particular pudiera suicidarse. O sea, ahí estamos absolutamente en el terreno de las hipótesis, pero ahí uno podría decir, bueno, era un hombre que venía de una formación probablemente bastante tradicional, en su crianza y en su manera de mirar el mundo quizás había alguna lógica más bien machista. O sea, venía de una crianza bien machista, española, como del siglo pasado, sí. Uno podría hipotetizar, todo eso se estudia a través de la autopsia psicológica. Es como que uno levanta en el fondo, lo mismo que ir a mirar el cuerpo, ir a mirar como la mente, las conductas, los afectos, y se va levantando desde ahí. Me ha pasado poco leer y encontrar situaciones como con las personas que trabajo, de que sea así como que solo pasó algo y de repente se suicidó. En general están pasando cosas antes. En general, de 10 casos, de 10 personas que consuman su suicidio, 9 dieron alguna señalante, 9 dijeron algo sobre no quiero vivir más, estoy reventado, no quiero seguir en esto, necesito huir. En general, algo hay. Ahí la chica arquitecta pregunta si hay cifras para saber si hay más casos en los diferentes estratos sociales, en unos más que en otros. Si tenéis más o menos cifras de eso. No tengo el número exacto y preferiría no jugar a ganadores. No, pero así como ¿dónde más, dónde menos? En estratos socioeconómicos más bajos, en los que también se van articulando otras cosas. No solo no tener menos recurso económico, sino también en el fondo menos apoyo social, menos posibilidades como más desesperanza en el fondo. Ahí hay como un mayor riesgo también, pero pasa que uno se va encontrando también con hombres que han tenido estas como vidas de éxito económico y son como portada de revista en el fondo, y eso acaba y se jubilan y no salen más en la revista. Entonces, ¿dónde está el sentido? Y después uno dice, bueno, entonces se jubiló y por eso se suicidó. Ahí uno podría preguntarse, bueno, su sentido estaba en ser portada de revista. ¿Qué estaba pasando con todo lo otro? Como que surge la posibilidad de hacerse muchas preguntas. Sí, lo que está pasando a nivel de cifras, a ver, están como los números brutos, es como si esta cantidad de suicidios, y lo otro son como las tasas, que son en función de la cantidad de población de ese grupo, por ejemplo. Entonces, claro, las tasas de suicidio son mayores en los adultos mayores, porque la población es más pequeña. O sea, claro, obvio, uno se lo podría explicar así, en proporción, pero la cantidad bruta, el número, en los varones es mayor entre los 25 y los 39 años. Una edad productiva, en una edad en que se supone que como que tienes que ir al éxito. Pasando, tienes que. Y también es una edad, adolescencia, entendiendo que la adolescencia se alargaba un poco, pensando en los 20, 18, por ahí, 22, en que se hacen muchas, en que como que se abren muchos diagnósticos de salud mental también, en que hay ciertos como trastornos de la salud mental
cuadros de salud mental que aparecen en esas edades también. Entonces ahí uno va encontrando ciertas cosas. También hay una gran influencia del consumo problemático de alcohol y drogas. También vamos pensando cómo se comporta la población en nuestro país respecto al consumo de alcohol y las drogas, en qué edades hay más cosas. O sea, ahí uno puede ir articulando un montón de cosas y entendiendo que no hay una variable. Y por lo tanto necesitamos enfoques que sean interdisciplinarios, multidimensionales, y que no sea solo el Ministerio de Salud el que lo aborde. Porque si esto también tiene que ver con desempleo, con falta de apoyo social, con capacidad de armar redes, o sea, también necesitamos al Ministerio de Desarrollo Social ahí, necesitamos al Ministerio de Educación. Necesitamos millones de cosas, más espiritualidad también, más conexión. O sea, claro. Sí, más mindfulness. O sea, más conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo? Absolutamente, pues. Háblame un poco más de la prevención. ¿Cómo se puede prevenir un suicidio? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo tú? ¿En qué estás trabajando tú con la prevención del suicidio? ¿Qué se está haciendo en Chile? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hasta ahora se ha probado que es más efectivo? No sé. Es difícil. Se ha probado que es igual más efectivo. Es difícil porque también hay diferencias culturales, hay en ciertas culturas en que en el fondo el suicidio es visto de una manera y en otras en otra, ponte tú, el tema de la religión también interviene. Es súper potente porque del mundo católico, por ejemplo, como más, ¿cómo decirlo? Muy, muy, muy católico en el fondo, como ortodoxo en eso, el suicidio es un pecado potente. Pero no por eso se suicida menos gente, está más escondido nomás, ¿no? Se supone que la religión sería un factor protector, porque en el fondo si tú crees tanto firmemente en que Dios es el único que te puede quitar la vida, eso te protege, pero al mismo tiempo se genera lo que tú acabas de decir, pues podría ser una hipótesis de decir, bueno, quizás se esconde. Pero mucha gente encuentra también en la religión, más allá de cuál religión, pero en el fondo en la espiritualidad, además, un sentido. Y en la espiritualidad que puede venir de una religión o desde otras cosas, que es como lo que estabas planteando tú. Porque una de las variables que más pesa como factor de riesgo es la desesperanza. Entonces, si encuentro sentido, la desesperanza va disminuyendo. Ahora, entonces, ahí la espiritualidad obviamente tiene un rol súper importante. Sí, pues imagino que hay muchos suicidios que son porque la persona dejó de encontrarle sentido a la vida, pero hay muchos otros que van como más allá, que es una cosa poco controlable, que es como un tema más químico, hormonal. Claro. Es que confluyen esas cosas. Mental, serotonina, menos posible. Claro. Exactamente. Y de hecho, claro, yo diría que si hay mucha biología involucrada, en el fondo, el encontrar el sentido probablemente no nos va a permitir prevenir. Por eso no todos los suicidios se pueden prevenir, pero sí muchos. ¿Y cómo? Y creo que, sobre todo creo que es importante como para nosotros, los comunes y corrientes que no tenemos acceso al poder mayor, es hablando y derribando los mitos. Y ese es el primer mito que hay que derribar. Si yo le pregunto a alguien si ha querido matarse, si ha pensado en matarse, en quitarse la vida, le voy a meter esa idea en la cabeza y se va a ir a matar. No. En general, lo que sucede es que si una persona se quiere matar, ya va a tener esa idea en la cabeza. No es como una idea que se instale porque otro me la pregunta. Bueno, lo que hablamos siempre en el movimiento y lo que se habla en general cuando alguien quiere hablar de la muerte. Hablar de sexo no te embaraza y hablar de la muerte no te mata. Hablar de suicidio no te hace tener una ideación suicida. Exactamente. Y en general lo que hace es que el otro primero se sienta visto. Da un espacio, se sienta validado. Da un espacio para el desahogo. Para quizás decir, hay otra opción. Para en lo concreto activar las redes de ayuda y de apoyo. No pregunto, no me entero, entonces ¿cómo lo hago? Entonces como lo primero en la prevención, como para todos nosotros los comunes y corrientes, empezar a derribar esos mitos, hay que preguntarlo. Y para los profesionales de la salud también. O sea, cuesta mucho que la gente se atreva como a preguntar, bueno, ¿usted ha pensado en matarse? ¿Ha pensado cómo?
Porque es distinto cuando la persona te dice, sí, he pensado cómo y lo tengo en casa, que no, solamente he pensado que no quiero vivir, pero no he pensado en matarme. Que es distinto también. Sí, eso nos permite ir valorando, pero sobre todo nos permite hacer comunidad, hacer que cada persona se sienta vista en su dolor. Eso es súper, súper importante. Entonces, eso como mito es el que hay que ir derribándolo como ya, hablemos de esto, preguntemos, ¿cómo te sientes? Veo que estás más cansado, te he visto más desanimado estos días, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Evitar los consejos de repente. Nos ponemos ansiosos y nos dan muchas ganas de hablar y cómo solucionarle los problemas a todas las personas. Nada. Escuchemos, a veces las personas ni siquiera necesitan consejos, solo necesitan ser escuchados. Tiene tanto que ver con el tema de los duelos y hablar de la muerte al final, que está relacionado directamente, de cómo al final todos los que estamos viviendo algún tipo de duelo o que hemos vivido algún tipo de duelo, nos cuesta mucho hablar con los que tenemos al lado, porque no saben escucharnos, porque nos juzgan, porque nos dicen lo que tenemos que hacer, porque nos dicen cómo tenemos que procesarlo, nos dicen lo que está bien, lo que no está bien, ¿cachai? Entonces, ahí también mucha gente que está en duelo se va sintiendo aislada, como probablemente se sienten los suicidas también, porque no sienten esa red de apoyo, a pesar de que están ahí disponibles, pero no saben cómo. Entonces, es un gran círculo vicioso que viene desde muy atrás. Tenemos que partir enseñándole a los niños en el colegio al final todos estos temas para que después seamos capaces de autoconocernos y de autoescucharnos y de poder también aprender a conocer y a escuchar a los que tenemos al lado. Es tan complicado llegar a ese... No creo que lleguemos nunca a esa perfección. No sé si esa perfección, pero se pueden hacer muchas cosas, sí. Sí. Y claro, y son círculos viciosos como que en el fondo están bien sustentados como en el miedo, en lo desconocido, en esto como de tanto terror, y también porque está asociado a muchos mitos. Entonces, claro, ahí son círculos viciosos varios que además como que se van articulando. Pero claro, hay que escuchar más y hablar menos. Mansichel dice, en mi familia nunca se ha hablado de mi intento de suicidio. Ahí está como borrado. Está tapado. Y eso potente, me imagino pues, Clau. Sí, pues, que pasa todo el rato. No sé si ella misma o alguien más preguntó algo de la ISAPRE. Algo así, que la ISAPRE no le cubrió su intento de suicidio en el fondo. Ahí también hay otro gran tema, ¿no? No, claro, y las coberturas en salud mental y los ingresos desde el auge para también temas de salud mental en lo público, complejísimo. Pero claro, muchas familias tienden a no hablar porque tienen susto, porque no saben cómo, y a veces como que creen que si no se habla se olvida, y probablemente tú no lo has olvidado y necesitas quizás en algún minuto conversarlo, porque también eso te hace ser visto. Si algo te pasó, no podemos negar una etapa de la historia. Entonces, muchas familias les pasa eso, y eso es lo otro importante, Simón, que lo hablábamos el otro día, que cuando se habla de suicidio, así como más en lo público, es súper importante que podamos compartir después, que dejemos siempre como información respecto de lugares donde pedir ayuda. Eso te iba a decir, porque estábamos en ese tema de ya uno se siente aislado, no tiene estas redes. ¿Existen estos lugares donde uno pueda recibir ayuda? Sé que conocemos a la Fundación José Ignacio. Sí. ¿Dónde más? Fundación José Ignacio, ahí lo van googleando, pero después el Simón, cuando yo que publique el live, vamos a ponerle por escrito el detalle. Pero Fundación José Ignacio, que es una fundación que en general acompaña a jóvenes, pero sobre todo también a sobrevivientes de suicidio, es decir, a personas que han perdido a alguien por suicidio, ¿ya? Eso es tan súper importante. Sí, pues, es súper importante. Lo que hablábamos la otra vez en el live que te contaba un poquito,
a nosotros, los 4 hermanos, nos pegó tan distinto a cada uno el suicidio de mi mamá, ¿cachai? Una que era la guagua, la otra que tenía 2, el otro 4, el otro 6. El de 6 lo vive tan diferente a mí, que soy la guagua, entre medio los dos del medio, ¿cachai? Cada uno unos tienen hoy día preguntas que yo ya no tengo, uno lo trabajó más que el otro, entonces hay demasiado apoyo, primero para prevenir ojalá el suicidio, pero después hay tanto por hacer con los sobrevivientes de esta bomba atómica que muchas preguntas, y lo que dices tú, finalmente igual cada persona es un mundo, entonces cada uno de ustedes tenía una edad, que eso implicaba ciertas posibilidades de entender o no, ¿ya? Cada uno tenía una relación distinta, a cada uno le fueron pasando cosas a medida de su desarrollo y se fueron construyendo como persona, y por lo tanto también procesan distintos, están todos esos desafíos. Y son experiencias vitales súper importantes. La importancia ahí también de que estas personas que vivieron ese proceso y cualquier otro tipo de duelo puedan buscar esta ayuda en cualquier minuto de la vida, porque también lo que hemos hablado siempre, y lo hablaba contigo la otra vez, que el duelo es una oportunidad para encontrar nuevas respuestas y nuevas visiones y nuevos regalos de la vida en cualquier momento. ¿Cachai? Yo lo he contado varias veces. En todas las etapas que he trabajado el duelo de mi mamá, y todo el tiempo aparecen cosas nuevas, desde mi hermano, desde mi papá, desde mi abuelo, desde mi abuela, desde mi hermana, ¿cachai? Desde mí de nuevo, cuando lo vuelvo a mirar desde otro lado. Entonces, que tampoco cerremos estos procesos, que los dejemos, que les demos el espacio para que estén no la herida abierta, sino las enseñanzas. Es un camino que para mí no se termina nunca. En un momento se cierra la herida, ya uno deja de sufrir, te puede doler todavía, te puede dar pena, millones de cosas, pero ya ese sufrimiento te va transformando a ti y te va todo el rato regalando nuevas herramientas. Es muy bonito. Y esa transformación es siempre, como que siempre estamos transformándonos. Siempre estamos moviéndonos. Ahora estaba pensando en el nombre de movimiento positivo, como es cuando siempre estamos moviéndonos. De ahí viene, de una frase también del libro tibetano La vida de la muerte, que es que la vida es una eterna danza del cambio, es este constante movimiento y cambio. Y siempre, o sea, yo creo que todas las experiencias pueden mirarse de manera distinta a lo largo de la vida, pero el duelo también, como otra experiencia más en la vida. Es que para mí, por eso yo pelo tanto el cable con esto, y con todos los temas que están relacionados como el suicidio y todo, que el duelo es eso, pues el duelo y la muerte te dan la oportunidad de salirte, de mirarte desde otro lado, pues, desde otro punto, porque es tan difícil mirar la tierra desde la tierra. Es tan difícil mirarse uno mismo desde uno mismo. Entonces lo que hace el trabajo con la muerte, con tus duelos, con el suicidio, con lo que sea, es que te descoloca, te saca de tu centro, pero esa descolocada lo que hace es que te ayuda a mirar desde otro punto de vista. Eso es lo mágico. Exactamente, te saca de acá y como que ¡pah! Y ahí uno puede lentamente aproximarse, si quieres, mirar distinto. No siempre queremos, pero te da esa oportunidad que te da. También. Claro. Cada uno a su ritmo, y eso también es respetable. Me gustaría hablar un poco del suicidio adolescente. Yo no sé si es un mito más, pero uno tiene la sensación que el suicidio adolescente ha aumentado mucho. Yo he escuchado mucho que en Chile también ha aumentado harto. Y siento que esta es como la era del bombardeo informativo, del bombardeo digital y de la completa alienación, creo que está bien dicho, de la generación que vino después de nosotros y los nuevos que están saliendo con el tema de las pantallas, las redes sociales y todo eso. Como que no sé si eso también es un mito o no, pero uno siente que tienen menos herramientas los adolescentes y las adolescentes de hoy día, y que hay una tasa de suicidio más alta, pero no sé qué tan cierto es eso. Se supone que ha ido aumentando, pero yo te podría decir que, o sea, lo que vi de los últimos 2 años, yo no logré visualizar el aumento, pero entiendo que entre el 2007 y el 2017 sí hubo un aumento en el suicidio adolescente, ¿ya? O sea, que es esta generación también que está criada por estos padres que somos
menos ponedores de límite, más permisivos, que por un lado ha sido súper bueno, pero por otro lado los ha dejado como medio inestables, como sin un sostén detrás, ¿cachai? Que los papás muchas veces son más amigos que papás, y también todo este tema de lo que te decía antes de la parte digital. Yo veo a mi hijo adolescente que tiene 19, veo a mi sobrina cómo están, no sé, 10, 12 horas y más en la pantalla todo el día, así, haciendo swipe, viendo videos que no te dicen nada, que no te aportan nada, viendo fotos de alguien que está allá, mostrando una foto en una posición linda, en un lugar lindo, sacándolos de la realidad y metiéndolos ¿Cómo que nos en pegamos? un mundo, si es que me entró una llamada, metiéndose en un mundo como de fantasía que los tiene completamente fuera de sí mismos, ¿no? Esa es la sensación que a mí me da. Entonces, no sé cuál es la solución para eso, ¿cachai? Que tenía estos chicos que no se conocen. Si al final tiene que ver con eso, se conocen muy poco, son muy inmaduras y inmaduros, tienen muy pocas herramientas y creen que todo, que como que la realidad está pasando ahí, en Instagram, ¿cachai? En la selfie, en estos videos chistosos, pero también en Twitch. Por un lado les da una sensación de comunidad, pero por otro lado los saca mucho del aquí y ahora y del compartir, de la... Ahí como que se pegado o te entró una llamada, no sé, pero la última parte no te lo sacan del compartir, me dijiste, ¿no? Claro, lo sacan de la hora, lo sacan de su propia red de apoyo. Ellos se alienan absolutamente, se aíslan mucho. Sí, se aíslan, pero se da ahí una cosa bien, podemos hablar en otro momento mucho más específicamente, pero así como en términos más generales, lo que he logrado ver es como se aíslan de sus padres, se aíslan de los adultos, pero están todo el rato en contacto con otros y de alguna manera manejan este lenguaje como de la distancia, del muy cerca, muy lejos al mismo tiempo, y se piden ayuda entre ellos y hablan de cosas que uno dice, no pensé. O sea, el otro día me pasó, de hecho hace unos meses, el otro día hace un par de meses, como una chica hizo un intento de suicidio y se lo contó a una niña que conoció, le dijo así como, me acabo de tomar estas pastillas, y estaba chateando con alguien en Instagram, y esa persona logró encontrar a la mamá de la chica por Instagram y la avisó. Entonces, tan desconectados, o sea, algo igual pasa. Entonces, de repente siento que incluso se van encontrando en su soledad. Lo que sí creo, en su aislamiento como los adultos, lo que sí creo es que efectivamente hay un tema como con la inmediatez, con esto de, quiero saber esto, aquí está, quiero ver esto, aquí está, quiero, como, no sé, comprar esto, si es que tienen acceso como a cierto dinero y lo pido y acá está, y es como, quiero esto ahora y no está. ¿Qué hago entonces? Creo que efectivamente hay un tema para manejar muchas veces como ciertas situaciones más complejas, y creo que ahí los adultos tenemos un rol potente. Si para aprender a manejar la frustración necesitas que alguien te lo enseñe. Siento que de repente la prevención del suicidio ahí tiene que estar enfocada en ellos, pero muy enfocada en los adultos que están acompañándolos, ¿no? Incluso más, diría yo, ¿no? Todo que los rato, adultos tengan las herramientas, claro. Ahí es donde quería llegar. Claro, o sea, sí, pues a los niños les podemos mostrar, le podemos enseñar, en el fondo, que vamos a estar disponibles, que los vamos a escuchar, que no los vamos a juzgar por lo que sienten, que vamos a aceptar lo que sienten, incluso si estamos en desacuerdo. Y eso, primero, es un ejercicio del adulto para conectarse con el adolescente o con el niño. Entonces, la prevención del suicidio adolescente efectivamente tiene que ver con ciertas cosas bien concretas que hay que hacer con los adolescentes. Pero tiene que ver con los adultos que estamos a su alrededor. Por eso es importante no solo los padres, las madres o los adultos a cargo, sino también los profes. Es súper importante,
porque son figuras muy significativas para muchos cabros. Bueno, también, porque también sí, ponerle más atención al tipo de colegio que uno los mete, ver preguntar qué tan contentos están, no sé, pues, ir viendo cómo, quizás no preguntando tanto, pero involucrarse y tratar de leer también entre líneas y de entender un poco el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, ¿cachai? Como estar más atento. Claro, el otro día hablamos con un papá de eso. Decía, pero es que yo le pregunto, pero es que quizás le preguntas mucho. Sí, ¿por no qué siempre no preguntar. Mejor? Claro, eso. Que esto mismo, no tenemos que hablar todo el rato, no tenemos que dar consejos todo el rato, no tenemos que preguntarle a los cabros todo el rato encima. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, ¿qué hiciste? Lo mismo ayer, ya. Pero de repente uno lo escucha muerto de la risa. Oye, te estabas riendo hoy día, ¿con quién estabas? Se nota que lo pasaste bacán. Esa música está buena. Eso es ir escuchándolo y cachando que esos son sus lenguajes. Pero muchas veces los adultos esperamos que ellos nos respondan y se quieran conectar con nosotros, quieran conversar con nosotros como nosotros queremos conversar. Que es como queremos conversar con un adulto. Y no son adultos. Entonces es un desafío a nosotros todo el rato. Y ahí insisto, lo mismo que te decía con el duelo. Tenemos que hacer red. Tenemos que armar, no sé, darnos las manos en el fondo. Ni la crianza se puede hacer sola, ni la prevención del suicidio se puede hacer solo. Somos seres sociales, nos necesitamos. Yo entre mis hipótesis, esto es muy personal. Yo creo que los suicidios disminuyeron un poco en el 2020 y obviamente no cumple la expectativa que muchas personas tenían, así como el temor, porque si bien muchas personas estaban más solas, también estuvimos mucho más juntos. Eso pensé yo también. Sí. También pasa esto de una cosa que puede sonar súper tonta quizás, esto de estar aplaudiendo en algún minuto. Eso genera que estamos juntos. Sí, yo siento que la pandemia... Nos vamos entendiendo. La pandemia generó también un poquito de eso, por lo menos aunque sea con el círculo más íntimo, porque también ahora yo salgo a la calle y veo que está la misma locura de siempre, pero en el círculo más íntimo siento que nos acercó y nos ayudó a conocernos un poquito más a cada una y a cada uno y a escuchar y ver al que teníamos al lado también, que lo sentí por primera vez para el estallido social. El estallido social también como que nos metió para adentro, nos ayudó a parar un poquito, a mirar qué es lo que estaba pasando alrededor y a preocuparnos por las personas que teníamos al lado, incluso a los que teníamos un poquito más al lado, porque yo en el estallido social conocía vecinas y vecinos que no había visto nunca en mi vida, ¿cachai? Me encontraba con ellos en las plazas, que antes las plazas estaban vacías o estaban con las nanas con los niños, ahora eran los papás y las mamás. A veces los papás con otros papás, a veces los papás y las mamás todos juntos ahí, ¿cachai? Como conociéndose, oye, tu niño, ¿cachai? Como que generó esto de vernos más. Es muy importante. Si yo me siento visto, si yo me siento reconocido en mi identidad, en mis particularidades, si yo me siento además respetado, voy a encontrarle un poco de sentido. Va a haber un vínculo que no sé, que quizás me va a permitir ver un poco de esperanza u otra posibilidad. Si alguien me escucha sin juzgarme y me ayuda incluso en ese no juzgarme, me permite incluso disminuir mis propios juicios hacia mí, solo en esa escucha. No puede como hablar y listo, solamente escuchar. Y eso es tan simple, pero tenemos tanto miedo a esto que no hablamos, y ahí nos vamos entrampando. Entonces hay que hablar de esto y hay que hacer red, todo el rato ir conversando, todo el rato, si podemos dar la mano, darla, si no puedo yo ayudarte a ti porque a mí esto me supera, ir y pedirle ayuda a otro. Ahora, sí, es el comentario que dice aquí toca mi alma es fundamental, que también es como el objetivo principal que tenemos
movimiento positivo a la muerte, mientras cada una y cada uno de nosotros no sea capaz de irse para adentro, de meterse en este camino del autoconocimiento, de tener mucho amor y compasión por los propios procesos, de cómo nos hablamos, de cómo de esta consecuencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Mientras no seamos capaces de partir por eso, es difícil también pedir y recibir esa ayuda de la red. Tiene que ser esta cosa completa, ¿cachai? Y siento que tenemos que partir por nosotros para después poder apoyar a otros y pedir ayuda de otros. Es como el primer paso. O sea, yo creo que el primer paso y el ideal. Pero a veces incluso podemos estar atentos al otro y quizás no conocernos tanto a nosotros, y en ese mismo estar atento al otro nos vamos conociendo. No sé, no lo veo necesariamente como algo lineal, sino que creo que es más como de ida y vuelta, como de un movimiento, finalmente. Sí. Pero porque hay veces que no estoy preparado para verme a mí mismo en este momento, no estoy preparada para conectarme con algo mío. Y sí, puedo quizás ponerme a disposición, y en eso que me pongo en disposición y en conexión con el otro, también me pasa. Pasando cosas a ti, claro. A mí me pasa N como en los acompañamientos de la crianza que hago con papás, mamás y cuidadores de niños pequeñitos, que en el fondo al irse conectando, yo les voy contando cómo funciona el cerebro de los niños pequeños y qué les va pasando, y como que les voy contando historias y qué podría estar pensando su hijo o hija. Empiezan a conectarse con este niño, con esta niña, y empiezan a mirarlo, y de repente empiezan a conectarse con ellos, y así como, ¿y eso qué me pasa a mí? Ahora y ahí se entienden a ellos, y lo pueden entender mucho más, pero son como, no, sí, obvio que promovamos el autoconocimiento y hacernos responsables de nosotros y de nuestros procesos, y de tener autocompasión, de tratarnos bien desde el maltrato. Es súper difícil avanzar sanamente, como con amor, pero también a veces quizás podemos ir conectándonos con un otro, y eso también nos va devolviendo una manera de conectarnos con nosotros. Absolutamente, sí, totalmente de acuerdo. Eso. Oye, yo bueno, como que hemos ido picoteando, no sé si tú tenías preparado como algo más estructurado, si tenías algún tema que esté pendiente, que no hayáis hablado, para que vayamos tocándolo también. O sea, creo que es importante como esto de derribar los mitos, que es importante preguntar, no tener miedo a preguntar, no vamos a andar instalando ideas en la cabeza de nadie. Que efectivamente podemos hacer cosas para prevenir el suicidio, pero que no es absolutista, que nada en esto es tan absoluto. Esto como de las personas que se quieren suicidar, otro mito, las personas que se quieren suicidar están decididos. En general hay mucha ambivalencia. Claro, el típico mito así como, no, si se hubiera querido matar ya se habría matado, pero muchas veces no es, después se termina matando eso. Claro, o por ejemplo las personas que hablan de la muerte o dicen que se van a matar, no, en realidad eso no es verdad. Por eso minimizamos, invalidamos, le estamos diciendo no te creo nada. O sea, imagínate una persona que efectivamente está en un sufrimiento profundo, una desesperanza, se siente muy, muy solo, dice algo de esto, y tú le dices, ya no, si de verdad que te quisieras matar, entonces ahí es súper importante ir derribando el mito. Súper importante. Esto también de que la mayoría de los suicidios son repentinos, como así como impulsivo en el fondo de un minuto a otro. Claro, lo que hablábamos al principio del papá de mi amigo. Que no es tan así. Es como que no es tan así, y que en el fondo es súper potente pensarlo en ese totalitarismo como de que, oye, no, porque es decir, nada se puede hacer, es como someterse a la inercia. Decir, bueno, ya entonces no hagamos nada. Total, sí, se puede hacer algo, se puede hacer todo, no, sí, pero se puede hacer algo. ¿Ya? Entonces eso también, y en general hay una gran cantidad de personas que van dando señales pequeñas, a veces contradictorias, pero por eso necesitamos estar en red, conocernos, saber leer a quienes amamos, y entender que a veces se puede, que a veces no, y que no es responsabilidad tampoco
de los que están alrededor. Y eso es súper, súper importante. Sí, pues ahí es un temazo. En el caso mío, bueno, muchas cosas. Pues. Primero, no sé, la mirada desde afuera de estos niñitos, que la mamá los abandonó, que habrá estado pensando esa madre para dejar a 4 hijos solos. ¿Y qué será de la pareja de esa madre? Juicio. ¿Por qué la pareja de esa madre de ella no hizo nada? Y entonces después vienen juicios por todos lados. Después, dentro de la misma familia, los papás de la pareja de mi mamá y los papás de mi mamá, ¿qué piensa cada uno? ¿Cómo se enfrentan ellos? ¿Cachai? Uno le echa la culpa al otro, ¿quién fue toda esa weá, el estigma social, las amistades, cómo se empiezan a alejar en vez de cerrarse ese círculo y apoyarte, tú que hay ahí como, imagínate ser la pareja o un suicida, o sea, terrible, ¿no? ¿Cachai? Y en el colegio yo me acuerdo que nosotros éramos como sí, bueno, es que ellos, su mamá se suicida, ¿cachai? Claro. Entonces pasan muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde también hay que lo que hablábamos antes, de cómo apoyar a todos esos que quedaron esparcidos después de esa gran explosión que al final afecta a tanta gente, que no es ni siquiera en el círculo más cerrado, afecta a la familia completa, incluso para afuera. Completa y para afuera, claro. No, un desafío tremendo, pero es potente porque en el fondo uno podría pensar que es un duelo más, ¿no es cierto? Porque estamos pensando que es una muerte más. Yo creo que no es un duelo más, pero tampoco es un duelo tan distinto, en el sentido que yo creo que lo que lo hace muy distinto y muy difícil son todos los prejuicios, el tabú, los miedos y todo lo que está asociado al suicidio. Porque en el fondo lo hace más difícil porque el mundo está diciendo qué malos fueron que no se dieron cuenta, o qué mala fue ella, pobrecito, no lo va a poder superar nunca. Un montón de cosas, entonces eso lo hace mucho más difícil, porque en el fondo mi mamá murió de cáncer, mi mamá se suicidó. Claro, yo creo que te había contado, pero al principio yo pensaba que mi mamá se había muerto de un infarto, como niño, lo que te decía la otra vez, yo no pensaba, no me ponía a analizar cómo una mujer de 29 años le puede dar un infarto, no es tan probable. Yo Claro. me dije que le dio un infarto nomás. Y fue tan radical el cambio desde que me dijeron no, se murió de un infarto, hasta que me dijeron no, se suicidó. Ahí empezó mi verdadero duelo. Antes era como chuta, ya, se murió de un infarto, qué triste es mi vida, la perdí, bueno. Pero después vino toda la, ¿cachai? La rumiación, claro. y el gran proceso de duelo, cuando fue lo que decís tú, aparte de los prejuicios, fue muy distinto mi duelo de mi mamá se murió de un infarto a mi mamá se suicidó. ¿Cachai? Fue claro. Un duelo completamente distinto. Son distintos, pero no necesariamente, lo que quiero decir es que no necesariamente como más malos. No. Pero muy diferente la forma de vivirlo, de procesarlo, de entenderlo y de aceptarlo. Claro. Porque se van dando distintos significados, porque surgen un montón de preguntas y se va facilitando el duelo si hay quien responda a las preguntas, si hay espacio para hacer las preguntas primero. Entonces eso también tiene que ver, que claro, con los sistemas familiares, pero también con sistemas más ampliados. Sí. Que en el fondo pudiésemos asumir que es como una causa de muerte más, en el fondo uno pueda decirlo. Exacto. Porque tener que mentir respecto de la muerte de tu madre o de tu padre, por temor a que te enjuicien o que te miren feo, es súper brutal, como niño también. Mi abuelo en el cementerio tuvo que mentir la causa de muerte para que no la enterraran donde enterraban a los suicidas, porque quedaban como separados. ¿Cachai? Castigo. El nivel, sí, pues. Entonces, claro que se complejiza también desde ahí. Eso, querido Simón, no sé si hay algo más que quieras que conversemos hoy y seguimos en otro momento profundizando. Le damos algún comentario. Ayúdame tú con los comentarios porque a mí a veces se me dan para abajo. ¿Cómo ir monitoreando al adolescente? Dice tu hermana. ¿Se le puede hablar directamente?
Bueno, lo hablamos un poquito, Sí. ya lo dijeron, Sí, claro, ahí más abajo. Pregunte, ¿cómo te has sentido? ¿Has pensado? ¿Tienes ganas de morir? Sí, preguntar directamente. O sea, bueno, es bacán eso porque esto se aplica a todos los temas que se plantean aquí en el movimiento de la escucha consciente y la conversación sincera, abierta, y poner todo sobre la mesa. De una manera amorosa. A veces decir la verdad, como decís tú, tienes ganas de morir o qué sé yo, que puede sonar así muy rudo, muy duro. Puta, es que importante que alguien te lo pueda decir, y ojalá alguien que te quiere que sea cercano, que tenga esa libertad. Sí, cuando a veces uno se la pregunta, a mí me ha pasado que te quedan mirando así como que se sorprende, porque en general hay tanto miedo a preguntar que cuando recibe la pregunta y tiene el espacio para hablar las personas es como, oh, sí, cuéntame, y hablamos. Y eso es maravilloso, hay que preguntar. Bueno, y podemos también después... Sí, dale. No, que después de repente podemos más adelante compartir algunos materiales, algunas preguntas guías quizás de cómo ir preguntando, de quizás qué tono, qué preguntas hacer, qué cositas quizás cuidar en el lenguaje. Sería súper bonito eso, si tú podés de repente subir algún post escrito por ti relacionado con el tema y subir tips y preguntas y todo, sería la raja una participación tuya más directa en el movimiento. Lo vamos a ir haciendo, ayudando. Se me dan los comentarios. Pedir ayuda. Que a mí también se me dan. Un ida y vuelta, el baile de la vida. Puta, y se me aprietan otros botones y me pongo a escribir en vez de mirar comentarios. Sí, a mí como ténganme paciencia a mis dedos. ¿Qué preguntó Gloria que dice que hiciste que hizo una pregunta más arriba? Pucha, somos como que nos cuesta. Gloria, ¿la podéis mandar de nuevo? Por favor. La Clau espérate. Manchichel dice, siempre hay señales que no se interpretan y que no se reconocen. Sí, pues es difícil interpretar todas las señales. Pero cuando uno empieza a estar más conectado, más presente en el aquí y en el ahora y más atento, al final esto es un ejercicio que hay que hacer todos los días, pero se van abriendo estas antenitas y uno está mucho más disponible. Así como cuando hacís todos los días el mismo camino para la casa, empezáis a escuchar los pajaritos o empezáis a mirar cosas que habitualmente no veíais y también empezáis a interpretar y a encontrar señales que en el día a día no eres capaz de ver o de interpretar. Les amo, eso nomás digo, dice y Campos G, qué tierna. Todo ha sido importante, así como ha fluido, qué espacio hermoso de aprendizaje, muchas gracias. Life Urns, una persona de Ecuador que conocí hace poquito, que está con un proyecto muy bonito de ánforas ecológicas y de proyectos de parques para plantar arbolitos. Prestar atención. A ver, la Gloria no me ha hecho la pregunta de nuevo. Gloria, ¿podías hacerme la pregunta de nuevo? Sí, yo no la logré encontrar. Por favor, para leerla. ¿Cómo se puede manejar la culpa? Dice la Fran Mena. Gran tema la culpa. Sí, eso da como para un live completo y como semanal. Pero en el fondo yo creo que es como al ir también entendiendo al otro, a quien se quita la vida, sin juicio, como al ir comprendiendo sus procesos, uno también va entendiendo como el rol que tiene ahí. Hay una parte que es una decisión personal y en eso no nos podemos olvidar. Somos seres que podemos tomar esa decisión y no depende todo del que está afuera y no siempre lo podemos hacer todo tampoco. Eso quería decir, Simón, como parte de repente nos ponemos un poco exigentes y queremos controlarlo todo y creemos que sí existe una receta para controlar todo y controlar que todas las personas que amamos estén siempre bien. Y eso no es posible porque no podemos controlarlo todo. Y creo que ese es un gran ejercicio que tenemos por delante. Sí, pues soltar. Bueno, yo mañana va a nacer mi cuarto hijo que viene prematuro, van a ser por cesárea programada, viene súper chiquitito, va a tener que estar en incubadora y nosotros hemos estado ahí haciendo el ejercicio de soltar también y de respetar este destino.
Y ahí diste pie también para un punto que para mí es súper importante y no lo habíamos tocado, de que claro, uno puede hacer muchas cosas, puede interpretar señales, muchas veces puede prevenir, pero cuando pasa y la persona se suicida, hay que aprender a respetar ese destino y aprender a respetar que eso era lo que la persona tenía que vivir y salir de las culpas, salir de los juicios y simplemente hacer el duelo desde el soltar, de no tener el control, no creer que uno tenía todas las posibilidades, que uno era el salvador o la salvadora y todo, y que no estaba en tus manos. Como respetar al otro, pero también respetarnos a nosotros en términos de nuestra propia naturaleza. No tenemos el superpoder de controlarlo todo. Y la Clau, que ha hecho muchos comentarios, súper buen comentario también, dice: uno también hace el duelo cuando sobrevive a su propio intento de suicidio. Es un duelo, es un tema también. Es un súper buen tema para hablar. ¿Te ha tocado eso? Súper buen tema. Sobre personas que han intentado suicidarse. Que están como ayudarlos a vivir ese duelo también, esa como que es un poco como una pequeña muerte, pues, aunque no hayan concretado, es un morir y volver a nacer, es bien fuerte. Pues. Es un giro, súper potente, surgen muchas preguntas, surgen muchos miedos. El primer periodo, además, después de un intento, es un momento de harto riesgo también. Entonces, como que oscila a veces, como en muchas personas, como el alivio de, como porque está esta ambivalencia en el fondo, ya, qué bueno que no consumé finalmente esto, pero también estoy aterrado porque esto significa que sigo en la vida, entonces, ¿qué hago ahora? Y después me empiezo a sentir mejor si es que todo empezamos a hacer cosas y tengo más energía, y esto también da susto, es un movimiento súper potente también, y aparecen mil preguntas, ¿y por qué lo hice? ¿Y qué me está pasando? ¿Y esto me volverá a pasar? Entonces, sí. Aquí la Gloria hizo la pregunta de nuevo, dice: pregunté qué se hace cuando uno tiene siempre este tema en la mente por algún cansancio emocional en contacto con mi dolor. ¿Cómo lo evito? ¿Cómo evito pensar en esto? ¿Cómo me lo saco de la cabeza, en el fondo, esta gana, este pensamiento, esta ideación suicida? No sé. Me imagino que está hablando de eso la Gloria. Claro, ¿cómo evitar? Me imagino la idea que está dando vuelta. No sé, cuando está tan conectada con su dolor, como que tuviera esta gran pena, este gran dolor que no puede superar. Entonces piensa en esto. Lo primero, más que evitarlo, es asumirlo para poder pedir ayuda. Si lo evitamos, estamos todo el rato como en esta lucha, y cuando uno está todo el rato tratando de sacar algo que no quiere salir, uno puede estar mucho rato así. Entonces a veces hay que decirle, ok, idea, estás acá, entonces voy a ir a hablarla con alguien. Y ahí, Gloria, te vamos a compartir redes también para que puedas compartir lo que estás sintiendo, pedir ayuda. También, porque de eso se trata. Yo me imagino que Gloria quizás ha pedido ayuda, pero de repente tener la flexibilidad y ser lo suficientemente amorosa y darse la libertad para que si de repente, no sé, fue a una terapeuta, una psiquiatra, un psicólogo y de repente no le hace sentido lo que le habla o cómo está en el tratamiento, también darse la libertad para buscar otra cosa o seguir en la misma línea pero con otra persona hasta que a uno encuentre algo que le hace sentido. O sea, eso es lo más importante. Que hay mucha gente que se queda en terapia como, ya, estoy en la terapia, pero como que no le ponen tanta atención y no se dan cuenta que en verdad es como cuando uno va en el auto escuchando una música mucho rato que le carga y no cambia la radio hasta que de repente te das cuenta como darte ese espacio de cambio. O sea, de partida una ayuda en el sentido de empezar como a conversar de esto, a dejar como de luchar en contra de esta idea, sino como decir, bueno, está acá y qué hago con ella. No necesariamente tiene que ser inicialmente un psicólogo, un psiquiatra. Hay otras alternativas para conversar. Totalmente. Personas que han pasado, hay agrupaciones que en el fondo también son sobrevivientes, en el sentido de que sobreviven a alguien que se suicidó y que son personas que desde la experiencia han ido aprendiendo cómo escuchar. Y que también pueden escuchar, no son profesionales de la salud ni formados en salud mental, y después se pueden ir buscando otras alternativas si es que son necesarias y se quiere también, porque también se respeta la voluntad. No podemos obligar a nadie a ir a psicoterapia si no quiere ir.
No le tengo apego a la vida, dice la Gloria. O sea, está pasando por un dolor muy grande. La perdió el pasando sentido. por un dolor. Claro. Quizás, Gloria, después nos podemos comunicar por interno para escucharte y ver cómo podemos buscar quizás algún acompañamiento. Ver también con la Pili del Río, Gloria, que estuvo en un live con nosotros, le podemos preguntar también si tiene datos, aquí con la Sofi, entre todos, buscar alguna manera de trabajar esto. Vamos haciendo red. Así que, bueno, y mándame por WhatsApp, dijiste para que yo cuando suba el live que ponga algunos datos, mándame al tiro eso por WhatsApp. ¿Los tienes tú, querido Simón? ¿Ya los tengo todos? Ah, ¿son los mismos? Ya. Son los mismos, sí. Eso pongo ahí ya. Perfecto. Y te voy a mandar un par de detalles más porque Todo Mejora, que es una organización que se dedica a la inclusión de la población LGBTIQ, pero particularmente más bien dedicada como a la juventud y a la prevención del suicidio. En este grupo tiene una cosa que se llama la hora segura. ¿Ya? Que permite y tiene chat también, y que si bien en general abordan LGBTIQ, también es para población general. O sea, una persona heterosexual también puede pedir ayuda ahí. O sea, ya hay un chat y tienen todo un programa increíble, así que vamos a mandar el link directo de la organización también. Igual el correo para que puedan ahí poner mucho énfasis en las preguntas y los comentarios que hizo Gloria, en lo que hizo Claudia, la chica Ginesta y varias otras personas más, que se sienten con la libertad y la confianza en esta comunidad, en esta conversación hoy día, en este live, de poder hablar lo que sienten y lo que les pasa, ¿cachai? Y eso me encanta, y creo que ya el solo hecho de estar aquí conversando probablemente en algo ayuda, y alguna conexión provoca, por ejemplo, como la Claudia que le dice a la Gloria, te entiendo, ¿cachai? Ya es rico, ya ahí se generó una pequeña red, ya estamos con personas donde no nos estamos jugando, donde nos estamos escuchando y donde nos estamos viendo, así que eso yo agradezco mucho también, que se sientan con la libertad de compartirnos esa experiencia y lo que sienten y lo que les está pasando, y que lo hablemos con esta naturalidad con la que queremos tocar también el suicidio y tantos otros temas. Así que eso, bueno, gracias a ti, Sofi, y unas palabras de cierre ahí para despedirnos. No, gracias a ti, Simón, gracias nuevamente por tu generosidad, por el espacio, gracias también a quienes nos están acompañando, y también claro, a las personas que logran ir abriéndose, y que también gracias por ir comprendiéndose. Eso es un acto también súper generoso. Escuchémonos, tratemos de hacer menos juicio, escuchemos mucho más en silencio. Creo que a veces eso es un desafío en un mundo con tanto ruido, y en ese silencio podemos escuchar mucho mejor. Así que eso Oye, es lo que quiero dejar. No sé si tenéis 2 minutos más, pero aquí la Marce Stoppel de Viaje de Regreso a Casa, que también hizo una columna súper bonita del suicidio el lunes, pregunta por el suicidio infantil, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se está abordando el suicidio infantil en Chile? Me imagino que es la pregunta. ¿Tenéis alguna información de eso? Sí, tengo información. Hay un libro bien potente que se llama Cuando un niño se da muerte. En general se supone que son súper poquitos casos, así como 5 casos al año. Ahí, bueno, a mí igual las cifras me merecen sus sospechas, no desde la maldad, sino simplemente porque creo que hay mucha cifra negra, creo que hay cosas que no está bien tipificada. Sí, absolutamente. Pero claro, un niño, desde que logra entender cómo la idea muerte cognitivamente, podría pensar en el suicidio como acción concreta. En el fondo, antes se pueden sentir desesperados, angustiados, tristes, asustados, pero no, como que no lograrían hacer el proceso cognitivo de decir, bueno, esto es lo que yo puedo hacer para no vivir más. Pero esta noción mágica de la muerte. Pero sí, y me han llegado hartas personas con niños chiquititos, estoy hablando 8, 7 años, como con mucha angustia y de querer morir. Y si un niño dice eso, ahí sí que hay que pedir ayuda, porque además para el adulto es muy agobiante pensar en esa situación de que es muy brutal. Es muy brutal, sí.
Y ahí en general los niños chiquititos son súper abiertos, Simón, eso es bien impresionante, cómo pueden hablar muchas veces de su dolor así, y con una claridad impresionante, impresionante. Pero en términos concretos que yo sepa que se está haciendo algo así como a nivel país, con niños pequeños así focalizados, lo desconozco y dudo que exista algo así como tan particular, porque son pocos casos, según las cifras. Según las cifras. Oye, pucha, justo ahora que vamos a cerrar, no sé si yo la encontré ahora o la están haciendo al final, preguntas bien buenas. Dice la Solange Sen, ¿por qué se dice intentó suicidarse si finalmente lo hizo, solo que no tuvo como resultado la muerte? Lo que hablábamos antes, que en el fondo es como una muerte para esa persona. ¿Por qué se dice intentó? Bueno, literalmente se entiende, lo que pasa es que claro, el significado de la palabra supone que el suicidio es cuando la acción se consuma con la muerte, en el fondo. Entonces, intentó matarse, en el fondo. Es eso. Pero desde la otra óptica, que en el fondo es más como un paso más allá en la pregunta, que es la que estás haciendo tú, finalmente, es como, efectivamente hay un duelo, pues. Porque el duelo tiene que ver con las pérdidas. Y las pérdidas muchas veces no significan algo que me quitan, me sacan o algo que se va. Es algo que cambia. Y después de un intento de suicidio, algo cambia. Cambia en uno, cambia en las familias, cambia en mis amigos. Algo se mueve mucho después de una experiencia como esa. Entonces, efectivamente, ahí también hay una pequeña pérdida y hay un proceso de duelo. Aquí estoy leyendo, bueno, muchos comentarios lindos de agradecimiento, pone la piel de gallina. Siento que es importante que se hable del suicidio en adolescentes. Y es importante el tema del suicidio infantil, porque se habla mucho del suicidio en adolescentes y en adultos, pero poco del duelo infantil. Es verdad, Marce, toda la razón. Podemos, bueno, el duelo infantil lo empezamos a hablar, pero hablemos más. Me encantó el tema. Hablemos más del duelo infantil, de lo que nos pasó a nosotros, a los niños que se nos murió el papá, y hablemos mucho más de los suicidios, de los niños que se le mueren a los padres, que se suicidan los niños en el fondo. Ahí lo dije más enredado, pero para mí es fundamental. Porque y ahí se abre otra línea. Que la Marce lo tocara, sí. ¿Cuál? Podemos hablar de cuando los niños pierden a alguien, a una persona significativa por suicidio. Podemos pensar cuando los padres, madres pierden a un hijo por suicidio, y también otras pérdidas, como la pérdida de un hijo en general también, porque creo que ahí tenemos una deuda también del duelo perinatal. Bueno, respecto a la pérdida de un hijo, creo que tenemos mucho para reflexionar, para compartir respecto el duelo perinatal es un live que ya tenemos programado, tenemos que hacerlo, pero creo que hay harto más que podemos hablar del suicidio. Démosle un espacio. Por último, quizás no necesariamente en un live, pero como te decía antes, empezando a escribir, ¿cachai? Subiendo contenido desde distintos lados. Sí, por supuesto. Sigamos hablando del suicidio, Simón, desde distintas posiciones, desde distintas miradas, porque con eso vamos develando los mitos. Creo que es parte también de como, si tenemos esta posibilidad de encontrarnos y de encontrarnos con otras personas, creo que también tenemos el deber de seguir haciéndolo. Me encanta, ya, qué rico. Compromiso. Ya, tomo tu invitación. Ahora sí. Que sea un gran día mañana, mucho amor, mucho amor para ti y toda tu familia. Como a las 6 de la mañana tenemos que estar en la clínica, así que hay que ir a descansar. No creo que pueda dormir mucho, pero algo descansar algo. Sí. Besito. Un abrazo grande y mucho amor. Y gracias a todas y todos los que se conectaron. Sí, muchas gracias, buenas noches. Besitos, chao.